¿Cómo andan amigos? ¿Qué cuentan? Buenas tardes. Muy bien chicos, ¿cómo va todo? La semana pasada sí tuvieron clases, me gustaría saber qué temas vieron, a ver cómo van. Vimos un mix. Vimos, la doctora habló un poco sí, de acto administrativo, después habló un poco de empleo. Estuvimos hablando porque contó la historia de su jubilación. Fue una clase un poco didáctica. No fueron Bien, y después siguió hablando de acto administrativo y bueno, y ahí seguimos. Parece bueno, no muy bien. más. ¿Han visto algo de caracteres, de los elementos? Creo que sí. No, Bien, no importa, bueno, no importa, vamos por acto administrativo. El parcial, ¿cuándo es? 23. 23, quiero ver una cosita. Bueno, nosotros tenemos esta semana y la próxima. La próxima vamos a tener 3, 4 días para el parcial. Entonces lo que voy a tratar de hacer es agotar reglamentos, agotar contratos administrativos. Quizás contratos administrativos no voy a poder agotarlo, pero ya va a estar un poquito como materializado. Sí, 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 puedo lograr avanzar. ¿se Y podrá definir ya les hasta voy a qué dejar unidad la parte ingresa? de fuentes para, ahora charlamos. Les voy a dejar parte de fuente para que la vean ustedes. No es un tema complejo, no es como las fuentes del derecho civil, con esa discusión de que fuente de causal o... Sí, acá en derecho administrativo la fuente es legal. Cuando hablamos de la fuente hablamos de la norma que se aplica. Entonces, obviamente que vamos a tener un montón de normas que se van a aplicar, que son las derivadas de la Constitución. ¿Sí? Ya son normas constitucionales, de hecho la segunda parte, la que organiza todo el poder administrativo, son, digamos, por supuesto que van a ser fuente de normas administrativas. Y bueno, de ahí para abajo tenés leyes digamos, la asignación de competencias, las normas que crean los cargos de los funcionarios, que le atribuyen competencia, son fuente de normas administrativas. Luego tenés también los decretos que organizan también la cuestión pública. Tenés la cuestión, la organización pública y todos sus contenidos. Y los actos administrativos, reglamentos y reglamentos, o actos administrativos de alcance individual y actos administrativos de alcance general, que van generando normativa administrativa. ¿Sí? E inclusive también hay muchas normas de contenido internacional que se derivan del derecho internacional. Podemos citar un montón de normas, podemos citar a las normas que van eh, conduciendo con la temática del narcotráfico, para que y toda la actividad que tiene que tener la administración para que el resultado de esa operación, de esas operaciones ilegales no alcancen a eh, meterse en el circuito financiero de los estados. ¿Sí? También normas sobre la transferencia, sobre los datos que la administración pública tiene que dar a la ciudadanía, también sobre eso hay mucha cuestión que tiene que ver con pactos internacionales y con derecho internacional que se derivan a lo que es las normas administrativas. Estudiarla, por supuesto que sería intensivo, muy intensivo. Lo que nosotros hacemos es focalizarla. Por acá pueden venir normas de derecho administrativo. Nada que no esté en los libros, no es un tema complejo. Prefiero agotar las clases con esta cuestión. El reglamento administrativo o acto de alcance general, que empezamos a hablar ahora, aunque ya por diferenciación ya lo hemos trabajado, y contrato administrativo. ¿Alguien me quería hacer alguna pregunta? Soy todo oído, si no arranco con el... No logré bien quién me quería preguntar algo.
No, yo había preguntado si se podía definir bien Relit hasta qué alto. unidad entra para el examen, porque le preguntamos a la profesora y bueno, nos dijo que creía que hasta las 12, pero creo que Sí, no estaba segura ella tampoco. claro. Entra hasta contratos, pero la parte general. No vemos los contratos puntuales. Es hasta las 12. Vemos hasta dónde llegamos. ¿Sí? Por ahí Perfecto, las 12 gracias. hay veces. ¿Eh? Bueno, Yo tengo una entonces duda arranca. de la Sí, etapa de las comunidades anteriores. Todo lo que es la primera parte, que es el derecho administrativo, todas las definiciones, conceptos, todo eso entra bien en profundidad, digamos, eso se da por dado. Todo sí. bien, para saberlo. Estas modalidades de exámenes que nosotros estamos tomando, estamos haciendo, claramente no por voluntad propia, ¿sí? Sino por las circunstancias que nos están acompañando, hacen que difícilmente ustedes se encuentran con un examen que diga, defina concepto, defina derecho administrativo. Porque nosotros sabemos que los WhatsApp van y vienen y es una pregunta que le vamos a hacer a la comisión. Algunos lo va a saber. Entonces, también nosotros en ese sentido tenemos que estar buscando cómo trabajar, no digo un examen práctico, pero ver que ustedes tengan la comprensión de la materia a partir de los razonamientos. Entonces, claramente, ustedes van a tener que saber qué es el derecho administrativo, tienen que tener un concepto, pero bueno, nada, focalicen su estudio como quieran. Es importante la comprensión más que la retención a los efectos de encontrarte con alguien que te pregunte, defina derecho administrativo. ¿Ok? ¿Se entiende lo que digo? De ninguna manera estoy diciendo ni lean eso. No, compréndanlo. Probablemente el examen pase por otra parte. Y con esto estoy haciendo audaz en lo que les digo, porque la mejor respuesta que tendría para dar es, sí, por supuesto, estudienlo como habitualmente lo sea. Pero nada, capaz que ustedes ya están... nada, lo digo así como es. ¿Sí? ¿Está bien, Juan Manuel? Sí, yo más que nada para centralizar un poco, Perfecto. para Sí, sí, está estudiar, bien. digamos, lo Por más eso. óptimo posible por la cantidad de materias, por el poco tiempo y para saber bien dónde focalizarme, por ahí puede ser puntos importantes. Sí, sí. Si me van a decir que tienen poco tiempo para estudiar o que el examen vino muy pronto, yo la verdad me importa tres velines, no pongo el cronograma, no hay nada que pueda hacer para modificar eso. Y No, no, obvio, obvio. además, Juan Manuel, te pasa en todos los cuatrimestres, no jodamos. No, Esta es una carrera, sí, son cursadas intensivas. Y además, cuando yo era estudiante, me pasaba lo mismo, o sea que no tiene solución eso, muchachos. Y hay que poner ahí lo que hay que poner. ¿Ok? ¿Arranco? Bueno, vamos con entonces reglamento administrativo. Ustedes saben, ¿sí? Que la cuestión de a esta altura del partido, que el reglamento administrativo es una declaración unilateral de la administración. ¿Sí? Que genera, efectuada en ejercicio de función administrativa y que produce efectos jurídicos generales de manera directa. Ya vimos un montón de veces, dijimos un montón de veces cuál es la diferencia con el acto administrativo de alcance individual, que ese acto administrativo de alcance individual produce efectos jurídicos generales, particulares, también de manera directa. También es una declaración unilateral de voluntad. También es efectuada en ejercicio de función administrativa. La diferencia, los efectos jurídicos se producen de manera general o de manera abstracta. ¿Ok? Recuerden el ejemplo. Cuando la universidad emite un acto administrativo fijando las condiciones que deben dar las personas que quieran anotarse en la cohorte o en la matrícula de la universidad, es decir, aquellos que quieren inscribirse, como se dice vulgarmente, en la universidad, ¿qué es eso? Es un reglamento, con nosotros no produce efectos jurídicos de manera directa. No produce, o sea, quiero decir, de manera individual.
Está diciendo todos los que quieran anotarse en la universidad tienen que cumplir estos requisitos. Ahora, cuando la universidad emite un acto administrativo diciéndole, bienvenido a la universidad, bueno, nunca les va a decir eso, diciéndole, téngase por inscripto al señor Simón García en la materia, en la carrera de Derecho Administrativo. Ahí el defecto jurídico es individual, ¿sí? Y se dice a Simón García, Juan Manuel, olvidé tu apellido, Joaquín Rossi, Eduardo Nocetti, estoy chusmeando acá los nombres de ustedes en el. Cuando dicen todo, los incluye, también es individual, ¿sí? Por ahí hay 150 aceptados. Es un acto administrativo de alcance individual, porque los afectó de manera individual. Después de eso, ustedes van a adquirir un estatus jurídico determinado. Cuando la administración, en cambio, emite un acto administrativo de alcance general, o sea, un reglamento, ustedes no adquieren ningún estatus jurídico. Por ahí están ahí, por ahí ni se enteran, o por ahí están muy interesados y están esperando ese acto para ir, pero de manera individual no generó absolutamente nada. ¿Sí? Cuando el presidente Macri emitió, o mejor dicho, voy a hablar con corrección, cuando la ANSES pone en práctica las condiciones para acceder a la. Hace un rato tenía el nombre, me lo acabo de ver, cuando le pagaban a los jubilados esa compensación histórica, se hablaba de histórica en el dato. Había una ley que sancionó en el Congreso que venía a reconocerle La reconstrucción histórica. La reparación histórica, muchísimas gracias. Cuando la ANSES instruyó cómo realizarlo, los jubilados quizás no se dieron ni cuenta o no lo tuvieron presente. Hubo una ley que sancionó el Congreso y a partir de ahí la ANSES tuvo que realizar una serie de situaciones, reglamentó, es decir, ordenó cómo eso que mandó hacer el Congreso lo iba a realizar. Estamos en presencia de un reglamento. Cuando la ANSES emitió el acto administrativo reconociéndole al abuelo de Simón, que está jubilado y que le debían unos pesitos, como si ese es un acto administrativo de alcance individual. ¿Se entienden las diferencias? ¿Sí? De lo que es el efecto jurídico general o el efecto jurídico particular. Particular, recuérdense, hay una persona determinada y con nombre y apellido, o a lo sumo determinable. ¿Ok? ¿Está claro? Dígame que sí. Bueno, es cierto que tiene un micrófono. Sí, está claro. Bueno, ya sabemos, nos anticipamos, contrato administrativo. La definición es muy parecida a los actos administrativos de alcance individual, pero la declaración no es unilateral. La declaración, como todo contrato, va a ser bilateral. Una declaración de voluntad bilateral, como es el concepto de contrato en el derecho civil, ¿sí? O en la teoría del derecho. Algunos pueden preguntar, pero para anotarme en la universidad, yo me tuve que inscribir. Si yo no me inscribía, o no presentaba esos datos, la administración pública, en este caso el rectorado de la universidad, nunca iba a emitir un acto administrativo que me genere ese estatus jurídico a mí. Entonces dice, ¿estás seguro, Gastón, que es la declaración unilateral? Hay actos como, por ejemplo, cambiar el nombre de la calle, hacer no sé, una determinada obra pública, puede ser una determinada obra, puede ser una declaración 100% unilateral y nadie la pidió. Pero otros actos administrativos se generan a partir de peticiones de los particulares. Eso no cambia la condición
de unilateralidad que tiene el acto administrativo. El acto administrativo, general o particular, siempre es unilateral. Por más, la diferencia puede ser que en algunos casos esos actos se van a emitir a pedido de parte y en otros casos no. ¿Ok? No cambia la condición. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Ven alguna similitud con lo que es una ley cuando nosotros hablamos de reglamento o de acto administrativo de alcance general? Que tiene efectos jurídicos, podría ser una comparación. En el Sí, alcance pero digo, también. cuando yo te digo, mira, es dictado el reglamento para la generalidad. La ley no es dictada para la generalidad. Sí, también es de cumplimiento para todos. No asocian eso. ¿Qué diferencia entonces hay entre una ley y un reglamento? Hay una diferencia muy clara, que es la orgánica, que ustedes pueden decir, la ley la emite el Congreso, El reglamento administrativo. el reglamento es administrativo. Néstor, ¿ibas por ahí? ¿Querías decir algo? No, que uno le hace el poder legislativo y otro puede hacer el poder. Exacto, claro, ¿viste? Te prometo, te gané. Sí, pero en términos de contenido son prácticamente similares. El reglamento regula situaciones impersonales y objetivas. La ley regula situaciones impersonales y objetivas. ¿Sí? Una ley, un concepto así de la teoría general, también del derecho, podemos decir que la ley es una declaración de carácter soberano del Estado, mientras que el acto administrativo no. Lo que decimos, una ley, la ley es emitida por el Congreso, el acto administrativo no. La ley, por lo general, como preconcepto, genera recortes en las libertades de los particulares. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando la ley por antonomasia reglamenta derecho. Reglamenta derecho. Cuando una ley nos restringe los horarios de funcionamiento, ¿sí? En este caso son decretos de necesidad de urgencia, pero en el decreto de necesidad de urgencia, ahora lo vamos a abordar, el presidente aborda funciones de la legislatura, quien podría decirnos por los mecanismos ordinarios que nosotros tenemos que guardarnos de 12 a 6 o de 22 a 6 o que no van a poder entrar en un ómnibus en el transporte público una persona que no sea trabajador esencial, solo podría hacerlo la legislatura. Excepcionalmente, como es el DNU, se realiza en este caso, pero porque hay condiciones, se están dando las condiciones para que eso pase. Pero siempre el Congreso o la ley por antonomasia genera recortes de libertades. En cambio, el reglamento tiene un carácter o un fundamento de ordenación. ¿Sí? De ordenación. Entonces, lo que busca el reglamento es ordenar algunos pasos, ordenar cómo va a ser el comportamiento, pero nunca la administración podría hacer una restricción de derechos. Esto lo vamos a ver, o sea, es decir, una limitación de derechos. Esto lo vamos a ver cuando veamos policía administrativa y poder de policía. Poder de policía ya lo vieron seguramente en constitucional o en derechos humanos. ¿Sí? ¿Por qué se restringen o se recortan de los derechos? Para ser armónicos los derechos de todos y las diferentes categorías de derechos. Se asocia con eso, recuerdan de la relatividad de derechos, no hay ningún derecho que pueda ser absoluto, e inclusive el derecho a la vida puede ser reglamentado. De hecho, lo fue en términos reglamentado o restringido, de hecho lo fue con el tema de la ley del aborto.
¿sí? Cuando hasta el derecho a la vida, que es el derecho, digamos, más sagrado que podemos, o entre lo más sagrado que podemos encontrar, hasta ese derecho puede ser reglamentado, ¿ok? Restringido. Pero el órgano competente para hacerlo es el Congreso, no la administración pública. Cuando se habla de reglamentación es porque el artículo 14 de la Constitución, que enumera los derechos individuales y los sociales a partir del artículo 14 bis, arranca su rezo, su descripción, diciendo que los ciudadanos o los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Ahí viene el término reglamentación. Debería haber dicho, para que nosotros no nos confundamos ahora hablando de reglamento, conforme a las leyes que restrinjan su ejercicio. O sea, ¿restringen para qué? Porque para hacerlos armónicos, unos derechos, y entre ocho, en muchas ocasiones puede chocar la propiedad privada con el derecho de locomoción, entonces eso tiene que ser reglamentado, ¿se entiende? Pero lo reglamenta el Congreso. Eso se denomina zona de reserva legal. Zona de reserva legal. ¿Sí? Ahora, cuando la ley, la Constitución, posteriormente la ley, le otorga al Poder Ejecutivo determinadas competencias, ahí ya, difícil que ahí la norma no podría, perdón, el Poder Legislativo no podría inmiscuirse. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que son de materia legislativa. ¿Sí? Materia legislativa es, entonces, para lo que estamos estudiando, nosotros tendría que definirse como todo aquello que puede ser objeto de reglamento, ahora sí reglamento en términos de acto administrativo de alcance general. ¿Sí? Y podemos distinguirlo en dos grandes bloques. Un bloque son las cuestiones pertenecientes al ámbito interno de la administración. Estamos hablando de que la organización, es decir, que la administración pública se vaya organizando ella misma. Hablamos de la organización interna, las pautas de funcionamiento que puede tener la administración, el reparto de competencia entre los diferentes órganos de la administración. La otra vez hablábamos de cómo se compone un ministerio, ¿sí? Que hay un funcionario número uno que es el ministro, que también hay un jefe de gabinete del ministerio, no del jefe de gabinete del ministro, jefe de gabinete del ministerio que vendría a ser el número dos, que a su vez hay diferentes secretarías dentro de los ministerios que se van repartiendo en términos en términos temáticos, que a su vez empieza a desplazar para abajo una serie de organigramas que va a bajar una jerarquía administrativa que se asocia con la competencia jerárquica. Bueno, cuando se organiza todo eso, estamos hablando de cuestiones de ordenamiento de la administración, ¿sí? Hasta llegar al medio horario de la administración pública. Atendemos de 7 a 14. ¿Ok? Todas esas cuestiones son objeto de reglamento. Lo realiza la administración y tiene como componente organizarse ella misma, y por supuesto que va a afectar a los particulares, a los administrados. ¿Sí? Y el otro bloque que tiene que ver con la materia administrativa, dijimos que las primeras eran las cuestiones pertenecientes al ámbito interno de la administración. El otro vendrían a ser las cuestiones que implican obligaciones, que implican la puesta en práctica de aquellas obligaciones y límites de derechos para los administrados. Esto no quiere decir que la administración la realiza. La administración la pone en práctica. Vuelvo a lo mismo.
la realiza el Congreso, la pone en práctica la administración a partir del control. Ese control de las restricciones se denomina policía administrativa. Una ley del Congreso provincial, no recuerdo el nombre, pero se denomina Código de Faltas. Ahí están estructurados todos los procedimientos que realiza la administración. Hay una ley de tránsito también provincial. ¿Qué te dice? Que donde ves un semáforo en rojo, tenés que frenar. Y tenés que quedarte hasta que aparezca la lucecita verde. Esa restricción de libertades, hoy estoy súper básico, esa restricción de libertades, la libertad del derecho de locomoción, por decirlo de alguna manera, es generado por el Congreso. No lo podría hacer la administración pública. ¿Sí? Pero es controlado por la administración pública. El inspector de tránsito, bueno, va a haber un inspector del Estado que donde te vea que no frenás, te va a generar un acta de contratación para que te sancione el juez de falta. El juez de falta es un funcionario, a pesar de la palabra, es un funcionario administrativo, no es un funcionario judicial. ¿Sí? Es alguien que te infracciona. Tu viejo seguramente cuando le hacen una infracción y le dejan el acta de contratación, viene y te dicen, me hicieron una multa. Pues no le hicieron ninguna multa, le hicieron un acta de constatación. Él puede decidir entregarse y pagar, o puede decidir ir al juez a explicar por qué hizo lo que hizo y argumentar y ejercer su derecho de defensa. ¿Sí? Tenía una situación extraordinaria, estacionó ahí a partir de una emergencia, entonces tenía un estado de justificación, una emergencia grave, había levantado por la calle una persona malherida y entonces estacionó en la dársena para ambulancia. Seguramente el juez de falta lo justifique. Cuando ese juez de falta emite ese acto administrativo, no legislativo, a partir de ahí le pusieron infracción. Ahí el Estado administrativo está ejerciendo la policía administrativa. Quien dijo que no se podía estacionar ahí o que tenía que parar era la legislatura. Quien realiza la constatación es el Poder Administrativo ejerciendo la policía administrativa. ¿Ok? Ahí cuando la administración empieza a generar obligaciones para los particulares o ejercer esa policía sobre los límites a los derechos de los administrados, esa es la segunda cuestión de la materia administrativa, ¿sí? Que es objeto que es sobre lo cual la policía administrativa puede, es aquello sobre lo cual que la materia administrativa puede abarcar. ¿Sí? Entonces, hacemos reglamento diciendo el horario de funcionamiento de la administración es de la municipalidad de General Porredón es de las 7:30 de la mañana hasta las 14:30. Esas son las horas hábiles. Ahí se presentan cualquier petición que un particular pueda realizar. Materia de organización interna. ¿Sí? Cuando establece que constatada una infracción, el inspector redirigirá al tribunal de falta o al juzgado de falta número tal, o competente en atender en materia de tránsito, el infractor puede concurrir a ejercer el derecho de defensa antes de la emisión de la sanción administrativa, entre paréntesis multa, lo puede realizar a los 5 días, etc. Cuando reglamenta esa cuestión, ahí está abarcando en cuestiones de materia administrativa. ¿Está claro? Sí. ¿Hay dudas? ¿Alguna duda hasta ahora?
Entonces no sería la ley, por ejemplo, que nombraste recién, la de tránsito, es una ley emitida por el Congreso, no sería un reglamento, sino el reglamento de todo lo que dijiste, ¿cuál sería en ese momento? Esa es la única duda que me El queda. reglamento, ponele, es cuando la administración pública te determina que el procedimiento para eh, traccionar o seguir la ruta de un acta de contratación es la siguiente, y ahí la reglamenta. Ah, A el los 15 reglamento para días el va, proceso. Internos. Sí, sí. Continúa, no continúa. escuché bien, perdón. ¿Qué son reglamentos internos? No, eso no es reglamento interno. El reglamento interno es, nombro la dirección de tránsito y la dirección de tránsito se va a encargar de esto, esto y esto. Nada, de abrir a las 7 de la mañana, de tener determinada flota vehicular, con esta función, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no afecta al particular. Cuando la La administración, limitación del estacionamiento medido sería la hablando de limitación tránsito. del estacionamiento medido, exactamente, decir, bueno, los particulares que estacionen entre Colón y Lure y entre España y la costa van a tener que pagar estacionamiento medido. Ahí lo vincula. Ahí le genera una obligación al administrado para que compre, y si no lo compra, sanción. ¿Ok? Esto es lo que nosotros denominamos materia administrativa. Sobre eso, el poder administrador puede dictar reglamentos. Ojo, para que la municipalidad diga entre Colón y Luro y entre la costa y España, aplico estacionamiento medido y el que no lo compra multa, el que no lo compra sanción económica, tiene que tener una habilitación, porque ahí yo puedo estacionar donde quiera, salvo que el Estado me diga, y no, acá te voy a cobrar. Como está restringiendo mi derecho, tiene que haber una norma que habilite a las municipalidades a hacer hecho, y de hecho lo hay. ¿Ok? Entonces ellos están diagramando no el estacionamiento medio, sino la zona. Acá sí, acá no. Ahora la amplío, ahora la restringo. Ahora lo suspendo, por ejemplo, como está Ahora la suspendido. suspendo. Exactamente. ¿Ok? ¿Está claro esto? Bueno, avancemos entonces. Eso es lo que se denomina materia administrativa. ¿Cuál es la forma de generar reglamentos para la administración o acto administrativo de alcance material? Expresa, escrita siempre. Escrita siempre. ¿Desde cuándo empieza o cuál es el mecanismo de exteriorización? La publicación en el boletín oficial para los decretos y en el libro de reglamentos para algunos órganos inferiores, sobre todo de la municipalidad. Pero para lo que es provincia y nación, publicación, siempre va a ser publicación. El asunto donde en el boletín oficial para provincia y nación, libro de acto administrativo para los municipios. ¿Ok? Siempre publicación, en un lugar o en otro. Depende de cuál sea el orden. ¿Ok? Vamos al acto administrativo de alcance individual. ¿Cómo es la exteriorización? También es escrita. ¿Y desde cuándo tiene vigencia uno y otro? La vigencia que va a tener es a partir de la publicación. Por defecto, perdón, me comí una oración. Por defecto, 8 días, desde la publicación, porque se entiende que la gente tiene que tener, es una ficción, ustedes saben, pero la gente tiene que tener un periodo para equilibrarse. Puede ser que excepcionalmente un reglamento tenga su vigencia a partir de una fecha puntual que establezca el mismo reglamento.
Este reglamento va a tener tu vigencia a partir de dentro de 30 días hábiles, o a partir del 12 de mayo del 2021, o a partir de mañana, o a partir de ahora mismo. ¿Ok? Vigencia entonces desde la publicación. El acto administrativo, ¿desde cuándo tiene vigencia? Desde que se lo notifica. Exactamente. Esas cosas ya empiezan tienen que tener así. Acá desde la notificación. El acto administrativo de alcance individual desde la notificación. ¿Sí? Acá la derogación del reglamento va a ser expresa, lo mismo que la ley, o puede ser, igualmente que la ley, tácita. ¿Y cuándo es tácita? Cuando un reglamento empieza a ser incompatible con un reglamento dictado anteriormente. Si es incompatible, recuerden la frase de la teoría general del derecho, ley posterior deroga ley anterior. Se aplica lo mismo para los reglamentos. ¿Estamos? Pregunta. Por Sí, ahí es señor. un poquito básica, pero me gustaría sacármela porque la tengo hace tiempo. Por respecto por ejemplo, si una norma provincial es contradictoria a una norma nacional, el órgano, por ejemplo, la No puede provincia pasar eso. aplica la provincial por sobre la nacional. No. Tenés que ahí vas sobre las competencias. No puede haber dos normas que vayan sobre lo mismo. Porque me pasa, ¿sabés? Con la ley de tránsito la nacional, el artículo 38, 39, no Bueno, recuerdo. vos tenés rutas nacionales y rutas provinciales. Claro, por eso te iba a preguntar. La ruta nacional me pasó una vuelta, la ruta nacional 226 creo que es nacional. Es nacional, si no me equivoco. Entonces, Sí. me surgió la duda de, por ejemplo, que se aplicaba la retención de documentación, el poder de policía, te retenía documentación. Cuando la ley de nación lo prohibía, la ley de provincia lo admite, con las excepciones, digamos. Dice que no, pero hay excepciones. Entonces, ¿qué se hace ahí? Porque si la de nación prohíbe y la ruta es nacional, pero la policía es de provincia. Por defecto, mira, habría que estudiar ese tema, pero por defecto las cuestiones van sobre eso que te dije. ¿Sí? Yo no sé, no lo sé, habría que verlo, si no hay alguna especie de delegación entre jurisdicciones para la fiscalización. Eso podría ser. Por ahí habría que desandar tu duda. Porque ¿Ok? me pasó, es un caso La personal, me pasó. diferencia es sobre competencia. Hoy la competencia es de un solo funcionario, no puede ser de uno, de otro. Puede ser que dos funciones dos funcionarios distintos tengan competencias concluyentes. Pero, Discúlpame, sí, ¿cabe la Graciela. posibilidad de que como las provincias hay funciones que no delegaron, se encuentre dentro de esta y a pesar de ser una ruta nacional, no sea el Estado nacional el que la contenga? Claramente, por eso de la competencia, es decir, mira, si no delegó la fiscalización sobre determinado bienes, entonces lo tiene. Por ahí el tema de la ruta va por ese lado, ¿sí? Pero claramente la delegación es la madre de la organización en términos de materiales y de competencia, ¿sí? Y a partir de ahí también, y las jurisdicciones también están dadas, ¿sí? Si es jurisdicción nacional, una ruta, o si es jurisdicción provincial. Es muy probable también que haya cesión de algunas de lo que es la fiscalización. ¿Sí? Bueno, pasó Pero hace vos poco en Mar fíjate, del Plata un caso escúchame, similar. Juan Manuel, para no extenderme mucho, vos tenés una multa en la ciudad y te vas a los tribunales municipales. Tenés una multa en ruta, te vas a los tribunales provinciales. ¿Ok? El tribunal de falta que está ahí enfrente al 9 de julio, entre Dorrego y 14 de julio, ese es el tribunal de falta de la provincia. Yo fui al que yo tendía es arriba del registro.
Es ahí en Independencia, entre Castelli y Garay, que yo conocía, no sé si habrá otro. Sí, ese es municipal. Bueno, ¿seguimos? Bien. Impugnabilidad. Los recursos administrativos pueden impugnarse y vamos a conocer como dos formas de realizarlo. Uno, tendría que ser el recurso directo. Se publica el boletín oficial y los que se encuentran alcanzados o se encontrarían alcanzados, porque acuérdense que no abarca individualmente a las personas, podrían realizar una impugnación genérica y abstracta. Genérica y abstracta, ¿por qué? Porque el reglamento es genérico y abstracto. Eso contra el acto que pone en vigencia el reglamento. Y hay otra forma, que es el recurso indirecto, que es cuando la impugnación, recurso del acto administrativo, se realiza contra el acto administrativo en concreto que pone en práctica subjetivamente el acto, o mejor dicho, que ejecuta subjetivamente la conducta o la prohibición determinada al reglamento lesionado. Muy chino, o muy conceptual. Lo vamos a entender claramente en esta situación. Vamos a suponer que la administración establece una reglamentación para, volvemos a algo que hemos utilizado, cambia la concepción sobre la cartelería, la publicidad en vía pública. Entonces, antes que estaba reglamentado de manera un poco más libertina, iba a decir, un poco más libre el término de los carteles que los comercios podían poner en vía pública para explicitar ese comercio, las marquesinas, los carteles, uno si podía poner una gran luminaria, la condición era, creo que no exceda la línea de la vereda, poner un cartel, inclusive podía techar la vereda. Pasó, en Mar del Plata cambió y restringió más. Eso, sobre todo, fue reglamento, una ordenanza de la era del intendente Pulti, donde accedieron, creo, con una línea de crédito, pero el propósito del reglamento era combatir la polución visual. Qué sé yo, atendible, pero los comerciantes criticaron mucho, y yo fui muy crítico una vez que se largó a llover, porque no había marquesina y me mojé hasta... pero bueno, nada, cambió. Ahora, ¿qué podía hacer el comerciante? Yo tenía un gran comercio que tenía una marquesina de la Sanflauta y un neón increíble, luminaria, se veía de todos lados, la gente venía a comprarme porque veía ese cartelito. Yo sé que la administración emitió un acto administrativo de alcance general restringiendo esas posibilidades. Y entonces, a partir de que se ponga en práctica el reglamento, yo iba a tener un cartelito pegado al frente de mi negocio de 1,20 m de largo por 60 centímetros de ancho. Me mataba. Entonces, ¿qué posibilidades tenía yo? El artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo, bueno, de Nación, no vendría a ser la Ordenanza General 265, que es la Ordenanza de Procedimiento Administrativo. El 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional te dice que podés impugnar directamente. Entonces yo en este caso podría impugnar directamente el reglamento. Es decir, este reglamento ataca mis libertades, es irrazonable, bla, bla, bla. Hallo que no está dictado por el organismo competente, porque esto, por otro. Dar mis argumentos legales.
En ese caso, estoy recurriendo directamente al reglamento. Otra opción, que es lo que tendría que haber hecho, porque la ordenanza 265 no habilita el recurso directo, sino tendría que haber esperado para recurrir indirectamente el recurso. ¿Y eso cuándo va a pasar? Se emite el acto administrativo de alcance general. Estoy enojado, sé todo lo que voy a decir, sé todos los argumentos legales que voy a explicitar, pero todavía no vinieron a realizarme ningún tipo de inspección. Por lo tanto, no hay ningún acta de contratación. Por lo tanto, yo todavía, en términos formales, no entré en infracción. Cuando venga un inspector municipal a realizar el acta de contratación y esa contratación sea remitida al Tribunal de Faltas Municipales y ese Tribunal de Faltas Municipales haya tomado una decisión y mandar a remover, o sea, intimarme a remover mi marquesina, y en caso de no hacerlo, lo realizará la municipalidad a cuenta mía, me lo va a cobrar después en la cuenta municipal, me va a pasar ese costo, es decir, mi cartel me lo van a sacar. Cuando decida ese juez de falta y cuando, acuérdense que los actos administrativos de alcance particular se notifican en términos personales, cuando vengan a notificarme ese acto administrativo, yo por ahí recién voy a poder impugnar el reglamento de manera indirecta. ¿Por qué de manera indirecta? Porque el acto administrativo que emitió el juez de falta es perfecto, tiene todos sus elementos esenciales. Tienen el procedimiento fue impecable. Vino un inspector, realizó el acta de contratación. El acta de contratación no tiene absolutamente ningún error. Chicos, me quiero matar, no pueden impugnar eso. Se emite ante el juez de falta. ¿Yo qué voy a decir? El acto administrativo de infracción está perfecto. Lo que es ilegal es el reglamento que me manda a mí a sacar mi marquesina. Porque, y ahí voy a decir lo que considero, ¿sí? Porque lo emitió el intendente y tendría que haberlo emitido el Consejo Deliberante. Porque lo emitió el secretario de gobierno y no tiene competencia él, sí lo puede tener el intendente. ¿Se entiende? Este ejemplo que usamos es totalmente inexacto. Los municipios tienen toda la competencia y se emitió a partir de una ordenanza, por lo tanto no había ninguna cuestión legal para atacarlo. Pero bueno, más que a los ojos de alguno hay algo. Pero ¿se entiende? Recurrimos indirectamente el reglamento. Directamente recurrimos el acto administrativo que nos vienen a sancionar. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Estoy yo o me frisé? No, estás. Se te Ah, escucha. perdón. Bueno, efectos de esta impugnación. Los efectos, como siempre, los efectos son entre las partes. Es decir, tendrá efecto entre la persona y que impugnó y la administración. Es decir, ese código de publicidad va a seguir estando vigente para los otros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si un reglamento es declarado judicialmente violatorio? Digamos, hay una declaración judicial, como a suponer que hay una determinada impugnación que genera que la administración se mantenga en su posición y eso dé pie a un juicio entre el particular y la administración.
e intervenga un juez a resolver la cuestión. Entonces, a partir de ahí, puede ser que el juez determine que es violatorio, ¿sí? Del derecho y por lo tanto ahí nos vamos a encontrar que este efectos interparte puede, ¿qué va a ser de la suerte de los que no impugnaron? ¿Sí? Entonces, puede ser que cuando se den estas situaciones, una persona que no impugnó diga, y que ya no tiene plazo para impugnar, pida a partir del principio de igualdad que se reabran los plazos y que se permita plantear una impugnación con los mismos argumentos que tuvo aquel que fue al ámbito judicial y ganó. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y ahora vamos a ir cerrando esto de los reglamentos, viendo las clases de reglamentos, los diferentes tipos de reglamentos. Y nos vamos a encontrar con 4 tipos de categorías. 2 son ordinarios, son reglamentos, son herramientas ordinarias que tiene la administración. Y otros 2 son extraordinarios. Hablamos de los reglamentos ordinarios cuando vemos a los reglamentos autónomos y a los reglamentos de ejecución o los reglamentos subordinados. Lo que ustedes conocen mucho a partir de la situación en la que están, digamos, a partir de la situación en la carrera en la que están, son los reglamentos de ejecución. ¿Se acuerdan cuando dicen, bueno, esta ley está sancionada, pero falta el reglamento ejecutivo, o falta que el Poder Ejecutivo lo reglamente? Bueno, estamos hablando de los reglamentos de ejecución. Surgen del artículo 92, perdón, del artículo 99, inciso 2. Y los reglamentos autónomos también surgen del 99, inciso 1 de la Constitución Nacional. Los autónomos son los que hablábamos hoy, son todos aquellos reglamentos que la administración emite en pos de esa materia administrativa que tiene. ¿Sí? Se generó una determinada situación donde la administración quiere reglamentar una determinada posición. Bueno, lo que hablábamos hoy, el horario de funcionamiento, cómo se van a tramitar los pedidos que realicen los particulares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No se vinculan con ninguna ley, son dictados por el Poder Ejecutivo de acuerdo con sus propias competencias dadas por la Constitución Nacional y por las leyes reglamentarias. ¿Ok? El de ejecución, sí, también se los conoce como reglamento subordinado, están subordinados a lo determinado por una ley. En el artículo 99, inciso 2, dice, el presidente expide los reglamentos que sean necesarios para ejecutar las leyes que surjan del Congreso Nacional. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el Congreso, el Poder Ejecutivo en este caso? No pasarse de rosca. Cuidar que no alteren el espíritu de la norma. Artículo 28 de la Constitución Nacional. Ninguna reglamentación podrá hacerse alterando el espíritu de la norma. ¿Okay? Principio de razonabilidad eso es eso, ¿no? para el Congreso, pero también para cuando el Congreso reglamenta los derechos de los particulares, pero también se aplica para cuando el Poder Ejecutivo reglamenta aquellas normas generadas por el Poder Legislativo o Congreso que deban ser instrumentadas para su ordenamiento por la Administración. ¿Había una pregunta? No, yo te había dicho, creo que era principio de razonabilidad, el 28 de la Constitución. Exactamente, principio de razonabilidad. Eso me lo acuerdo mucho porque nos hicieron, cuando cursamos Constitucional, nos hicieron mucha insistencia en ese tema. Exactamente. Bueno, cuando el poder, te hicieron mucha insistencia cuando estudiaba poder de policía. Aquella posición, aquel poder, aquella competencia que tiene
el Congreso para restringir derechos. Bueno, ahora, cuando la administración pública ejerce esta atribución, que es de reglamentar una ley, también tiene que ser razonable y no puede alterar el cuidado, la restricción ya brindada por el Congreso. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Hay un fallo, no recuerdo el nombre, es muy viejo, de la época de Menem, del presidente Menem, en donde se relacionaba con la exportación. Entonces la norma decía que todo trámite relacionado con exportación e importación tenía que ser acompañado o guiado por una persona, no recuerdo cómo decía, con conocimiento en el derecho de importación e importación. Básicamente se refería a los despachantes de aduana. No los mencionaba. En un decreto que reglamenta en parte esta ley, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional determinó que cuando lo reglamentaba que tenía que ser un despachante de aduana que trabaje para las empresas. No era despachante de aduana, sino aquí está, que las empresas dedicadas a la exportación e importación podían tener bajo su personal personas con conocimientos en esta materia. La Asociación de Despachantes de Aduana dijo eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque se está excediendo en la reglamentación. Acá dice que tiene que ser un despachante de aduana, no un despachante de aduana que trabaje en relación de dependencia con la persona, ni una persona que sepa de estas cuestiones que no sea despachante de aduana. Parecía que por ahí iba el asunto. Ahí se había excedido y bueno, definitivamente tenía razón la asociación. Cuando se resolvió judicialmente, plantearon que el poder administrativo se excedía. ¿Ok? Cosia, Bueno, fallo, Cosia con Estado ¿cómo? Fallo, Cosia con Estado Nacional de Sí, 1993. señor. Muy bien. Ese es el fallo. Bueno, perdón, no. Ese, Centro de porque, Despachante de Aduanero contra el Poder Ejecutivo Nacional. por eso Acá. te iba a preguntar, me surgió la duda porque habla, este fallo yo me acordaba de haber. Otro sobre delegación. Exacto, pero habla de que cumple las condiciones, digamos, pero que se excede la policía y que cumple el principio de responsabilidad, por eso te lo pregunté. Como era más, Sí. pero no era el mismo, digamos, No, el mismo Cosia tema. va sobre otra cuestión. Le meto un poquito de pata para terminar el tema. Bueno, entonces está claro, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? Bien. Pasamos entonces a las dos herramientas extraordinarias. Habíamos dicho que una era ordinaria, estas dos herramientas eran ordinarias y había dos extraordinarias. El decreto de necesidad de urgencia, también conocido como DNU, muy utilizado este último año, muy sufrido este último año, no sé si muy utilizado porque se utiliza mucho por los presidentes, pero este año como que lo sufrimos todo, ¿no? Bueno, el año que pasó, quiero decir, 2020. Hablamos sobre los decretos de necesidad de urgencia. Artículo también 99, inciso 3, y la ley que lo reglamenta constitucionalmente es la ley 26.122, una ley de carácter constitucional. ¿Sí? Claramente es una excepción a la regla de la división de poderes. ¿Sí? Porque el Poder Ejecutivo Nacional, cuando emite un DNU,
se inmiscuye en materia legislativa. Más que materia, emite disposiciones legislativas. ¿Sí? Pero ¿qué tiene que pasar? Que haya circunstancias excepcionales de emergencia que no admitan los tiempos normales que requiere la elaboración legislativa. ¿Sí? Ustedes saben, el Congreso es lento, tiene muchos miembros, y hay veces que hay que cerrar fronteras de un día para otro, como pasó el 19 de marzo del 2020. Para que no se propague una enfermedad en la cual el sistema sanitario no sabía cómo reaccionar. Esos estados son dos, y de ahí el nombre del instituto. El estado de necesidad y el estado de urgencia. ¿Sí? El estado de necesidad tiene que ver con una situación extraordinaria que gravita el orden económico social, con variables que puede ser de escasez, pobreza, de menú, indigencia. E implica una determinada necesidad. Y el estado de emergencia se asocia con el tiempo. ¿Sí? El estado de urgencia se asocia con el tiempo. El tiempo nos juega una mala pasada y no podemos tomar una decisión que en los mecanismos ordinarios va a ser tardía. Correcta, pero tardía. ¿Sí? Quizás si cerraban la frontera o hacían lo que esperando que el Poder Legislativo se resuelva por una ley, y quizás cuando llega ya el sistema sanitario está colapsado. ¿Sí? Entonces, por eso, uno tiene que ver con la gravitación del orden social y económico, el estado de necesidad, y lo otro con la urgencia. Siempre me gusta explicarlo así, de esta manera, para que se entienda bien. Yo puedo comer porque son las 9 de la noche, o puedo comer porque si no como me muero. ¿Sí? Vamos a suponer que es las 9 de la noche. Yo comí a las 12 del mediodía, tomé la leche a las 5 de la tarde y a las 8 me hice una picadita con mis amigos. Y tengo que llegar a la casa para comer con la patrona y con los chicos. Y me siento, pero no tengo hambre. Bueno, ahí no hay ninguna necesidad. Tampoco habría ninguna emergencia. ¿Qué pasa si hace 5 días que no como? Entonces, ahí yo ya necesito comer. ¿Sí? Y llego a un lugar que me dicen, bueno, no te preocupes, vas a comer la semana que viene. Me muero de nuevo. Ahí estoy, cuando yo necesito comer ya, en estado de emergencia, en estado de urgencia. La necesidad es comer. ¿Se entiende? ¿Cómo? Porque tengo una necesidad. No piqué con los muchachos, no comí a las 5 de la tarde y no comí al mediodía porque no tuve tiempo por el laburo. Entonces necesito comer, ¿sí? Tengo una necesidad. Pero si no como me muero, porque hace 5 días que no me comiendo. Ahí ya no solamente es una necesidad, sino también que es urgente comer. ¿Ok? Son dos estados diferentes que tienen que generarse para que habiliten al Poder Ejecutivo a emitir un DNU. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué puede pasar? Hay también algunas limitaciones en materia. Esta habilitación está dada por el 99, inciso 3, pero hay algunos temas materiales donde no, de ninguna manera puede relacionarse, puede incluirse. ¿Qué es? Sobre cuestiones penales, sobre cuestiones tributarias, sobre cuestiones electorales y sobre cuestiones de partidos políticos. No hay necesidad, no hay urgencia que habiliten al Poder Ejecutivo a inmiscuirse en esta cuestión.
¿Está bien? Estas cuestiones nunca el Poder Ejecutivo. Hay que ver, estoy muy atento a lo que pasa con las PASO, porque esas son, viste que están viendo que se está hablando de que la quieren suspender. ¿La podrá suspender el Poder Ejecutivo? No. No. Va a ser muy urticante, el fundamento va a ser el sistema sanitario y la cuestión de la propagación de enfermedades. Va a haber que verse. Por eso hay tantos idas y vueltas en un acuerdo con la oposición. Yo creo que para que salga por ley y no correr el riesgo de tomar la decisión de hacerlo con un DNU. ¿Sí? Es que en realidad no sé si tendría, a los hechos prácticos tendría efecto ese DNU. Y Si no puede la legislar sobre norma eso. constitucional dice que sobre cuestiones electorales no pueden discutirse. Hay que ver la interpretación que luego se pueda sobre eso, porque puede ser lo mismo, mira, electoralmente no es el fundamento es que no colapse el sistema sanitario. ¿Sí? Pareciera ser que en la búsqueda de consenso como que no se están animando a hacerlo solo. ¿Sí? Pero yo creo que de hacerlo por DNU, también el tiempo generará un tema de que primero se hace y después se suspenda y capaz que después cuando tenés la resolución, o por ahí puede ser que haya un pronunciamiento judicial, no lo sé, pero bueno, ahí tienen el dato. También hay una cuestión política en el medio para mí de ver cuánto avanza la vacunación para llegar a las elecciones mejor parado. Y sí, bueno, todas esas cuestiones van a ser sujeto a interpretación. Es que también es una cuestión digamos, de especulación política. O sea, no se ponen de acuerdo porque a la oposición no le sirve que saquen las PASO, porque consolidan un mejor frente, y al oficialismo sí le sirve. Entonces no se ponen de acuerdo porque los intereses son distintos. Sí, los intereses son distintos, ¿viste? Capaz que si te hacen unas pasos y terminan ganando el oficialismo, va a ser lo mejor que le puede pasar. Son cuestiones de especulación política, eso de la conveniencia a cada uno de los partidos. Nada, pasa que en nuestro país las situaciones están tensas desde hace mucho tiempo, más allá en el rol digamos, que cada partido tenga. Hay como una corriente así mundial que la política está muy tensada. ¿Viste? Años atrás esto no era así, no sé qué va a pasar de acá en adelante. Vieron que las agendas en las ciencias políticas y las implementaciones políticas por lo general vienen siempre de afuera, ¿no? Sí, eso siempre fue así. La corriente de derechos humanos, la corriente de derechos sociales, la corriente, más allá de que acá encontramos a determinados ejecutores como los padres de esas cuestiones, derechos sociales igual a Perón, los derechos humanos igual a Alfonsín. Atrás de todo eso hay corrientes internacionales. Los derechos sociales venían, y sin Perón en algún momento se iba a dar, porque se dieron en todos los países. Y la corriente de la apertura democrática sin Alfonsín en algún momento se iba a dar, como se dio en todos los países. En la década del 80 se abrió Brasil, se abrió Uruguay, se abrió Chile. Chile se dio en la década de los 90, fue el que más tardó. Quizás los modos, las formas, el contenido sí fueron diferentes en los países. Si yo tengo estudiado más la cuestión de la última generación de derechos, de la corriente de los derechos humanos y de la apertura democrática, en Argentina fue intensa, realmente intensa. En Argentina fue, esto lo dije hace poco, espero no haberlo dicho acá, así no me repito, uno de los dos países que condenaron, que juzgaron al gobierno de facto. Uno de dos países en el mundo, en la historia mundial, que el gobierno de facto tuvo que pagar sus consecuencias por lo que había hecho. No fue así en Uruguay,
no fue que eligió hacer un plebiscito para ver si lo sometían a judicialización así o no. No fue así en Brasil. No fue así en Chile, que inclusive el máximo responsable del gobierno de facto recibió el título de senador vitalicio. Pinochet fue senador, no elegía a nadie hasta que se murió. Eso por mandato constitucional. ¿Sí? Ahí los modales, ahí sí, el ejecutor sí tiene mucho que ver. Me fui por las ramas como siempre, venía derechito. Y bueno, y por último, quiero hablar de los decretos delegados. Acá es otro mecanismo excepcional. Son reglamentos dictados en base a una habilitación de competencias que le da la legislación. Acá es al revés de del DNU. El DNU, el Poder Ejecutivo se apropia de competencias del Congreso. En los decretos delegados o en la norma de delegado, al contrario, es el poder legislativo, es decir, el Congreso, que le entrega competencia legislativa al Poder Ejecutivo. ¿Está? Y esta entrega de esa porción de poder que tiene el Congreso al Poder Legislativo se denomina base delegatoria o bases de delegación. Es decir, te doy esta base, te doy estas marcas, estas pautas, para que vos utilices este poder que es mío, que te lo estoy entregando a vos. ¿Sí? Y la condición determinante es un plazo. No se lo dan de manera indefinida, se lo da por un plazo, ¿sí?, que tiene una caducidad automática. ¿Sí? Esas competencias se lo da por X cantidad de tiempo, por 6 meses, por 3 meses, por un año. Concluido ese plazo, automáticamente el Poder Ejecutivo vuelve a perdió esa base de delegación, esa base legislativa. Y ya no tiene competencia para generar. ¿Sí? También hay una competencia temática mucho más estricta que en el DNU. En el DNU, la Constitución te dice sobre qué no puede abarcar el poder ejecutivo, la administración pública. Acá, en la base, en los decretos delegados, la Constitución te dice sobre qué puntos pueden ir. Y los puntos son materia de administración o en materia de emergencia pública. ¿Sí? Habla de emergencia pública, algo que hay una emergencia, una urgencia brutal. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que saber es que hay una base de delegación, eso se genera a partir de una ley previa y habilitante del Congreso, ¿sí? Hay una base de delegación y hay un plazo, ¿sí? Y una materia, que es esa materia de administración o emergencia pública. ¿Sí? ¿Ok? Y como le decía, surge no del artículo 99, sino del artículo 76 de la Constitución. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Para cerrar la clase, lamentablemente no pude llevar la parte de contratos. Voy a tratar de ser hiperpedagógico en la próxima clase. Hay una situación. Estos dos instrumentos que tiene la administración fueron creados a partir de la reforma del 94. Y la misma
norma constitucional, la misma reforma del 94, hablaba de que estos institutos debían ser controlados, o sea, no le daban estos instrumentos de manera libertaria, ¿sí? Librado sino que estos instrumentos venían con la creación de una comisión bicameral permanente, que iba a ser el órgano que iba a controlar al Poder Ejecutivo en la utilización de estos instrumentos. ¿Sí? Ustedes saben que la reforma constitucional es del 94. La ley 26.122 que crea el régimen legal para los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados fue sancionada en el año 2006. ¿Qué opinan ustedes sobre esta particularidad? Particularidad tan particular. ¿No les hace un poquito de ruido que hayan tardado tipo? Sí, abusaban de que no había, digamos, una ley que lo reglamente, entonces hacían lo que querían con los distintos decretos. Exactamente. Yo creo que ya les dije esto, el poder siempre se resiste a que lo controlen. Siempre se resiste a que lo controlen. Estuvieron entre ida y vuelta 12 años. Qué temita, ¿no? ¿Qué fue lo que determinó la ley 26.122? ¿Cuál es el trámite de seguimiento? Dice que, bueno, la Constitución decía que tiene que haber, la comisión de seguimiento tiene que ser bicameral y permanente. Bicameral quiere decir que haya miembros del Senado y de la Cámara de Diputados. Y que no gane la suerte del tiempo de funcionamiento que tiene el Congreso. Recuerden, el Congreso labura 9 meses. Los miembros de la Comisión Bicameral tienen que estar los 12 meses activos. Es decir, hay un decreto de necesidad de urgencia en enero, los diputados que deben estar en sus lugares de origen y senadores van a tener que ir al Congreso a hacer su trabajo. Que es controlar, ahora vamos a ver el procedimiento, si ese DNU se ajusta a las necesidades y a las urgencias, y si un decreto delegado que sancione el Ejecutivo se ajusta a la base legislativa otorgada. ¿Sí? Esa ley 26.122 también dice el Congreso que tiene que respetar las mayorías y minorías que tiene el Congreso, ¿sí? Para que no te armen una comisión con el 80% del oficialismo. Por lo general nunca pasa eso, sino que hay esta es una práctica habitual. Pero, por las dudas, la Constitución lo aclaró. ¿Sí? Entonces, la Comisión Bicameral Permanente funciona permanentemente, es compuesta por, tal lo dice su nombre, por miembros de las dos cámaras y siguiendo una representación, una integración que va proporcionalmente de acuerdo a la representación de los partidos políticos. ¿Ok? Sí, el poder, el partido político A, el oficialismo, tiene el 40% de los miembros, bueno, si la comisión es de 10 personas, 4 van a ser de ese partido. Y si el partido B, la primer minoría, ganó por el 30%, no, tiene el 30% de los miembros del Congreso, entonces va a tener 3 miembros. Y si después hay un partido B y un partido C, que tenga el partido B2
el 20% y el otro el 10%, entonces van a tener 2 y 1. ¿Se entiende? Eso es la proporcionalidad. Y el procedimiento que brinda la ley es el siguiente. Cuando se sanciona alguno de estos decretos, el Poder Ejecutivo, a través del jefe de gabinete, va a tener un plazo para llevar este documento, este acto administrativo, este decreto, al Congreso y entregarlo a la Comisión Bicameral Permanente. Tiene un plazo de 10 días para hacerlo. Si no lo hace, y acá es los contrainstrumentos que tienen, el contraprocedimiento que tiene la Comisión para analizar esa cuestión, si no lo hace, la Comisión puede realizarlo de manera directa. No lo trajo el jefe de gabinete, este es el DNU, se publicó en el boletín oficial, empezamos a hacer nuestro dictamen para que el plenario decida si es o no legal, si cumplen o no con las condiciones, ya sea del DNU, ya sea del decreto legal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la Comisión Bicameral Permanente no lo hace? 10 días, en 10 días tiene que emitir un dictamen. Si no lo hace, el Congreso puede analizarlo en pleno. Es decir, un diputado va a poder levantar la manito y va a decir, está vencido el tiempo que tuvo el jefe de gabinete para elevar el decreto. Y no lo hizo. O si lo hizo, el que se venció fueron los 10 días que tiene la Comisión Bicameral para emitir un dictamen. Propongo que lo evaluemos nosotros mismos, o cualquier puede evaluarlo en cualquier comisión. Estos son mecanismos para que no se duerma en el control de esos decretos. Así que ya venía bastante dormidito. ¿Sí? Básicamente ese es el procedimiento. ¿Y qué pasa con el efecto legal? ¿Qué pasa si el Congreso dice, muchachos, esto no se ajusta? En el medio hubo efectos jurídicos generados. Bueno, son instrumentos extraordinarios, instrumentos que tiene la administración, y hay que hacer algo con esos efectos jurídicos que se hayan generado, y para no generar un estado de incertidumbre, se entiende que hasta la declaración de nulidad de esos decretos van a tener validez. A partir de la declaración de nulidad en adelante, ya no. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? Los decretos de necesidad de urgencia no necesitan ser revisados. Sí, sí. Decreto delegado y decreto de necesidad de urgencia. Para estos dos mecanismos está la 26.122. Vas a revisar diferentes cosas, ¿no? Vas a revisar primero si el DNU es que no sea sobre una cuestión electoral, sobre una cuestión penal, sobre una cuestión tributaria, que no que se dé, que se haya generado el estado de necesidad y el estado de urgencia que nosotros hablamos, ¿no? Entonces, eso controlaría la Comisión o el Congreso. El decreto delegado, sancionada la cuestión, ¿qué tiene que revisar la Comisión y eventualmente el control del Congreso? Tienen que revisar que sea sobre la base legislativa, que se genere una emergencia, que se haya producido una emergencia pública, que se haya metido una administración, que se haya metido respecto de normas de materiales de la administración, que sea en base de acuerdo a la base delegativa de esas marcas o pautas orientativas que explicitó la ley de delegación y que se haya emitido de acuerdo al plazo, en el plazo de ejercicio que tenga. Todas esas cosas van a estar controlando en el caso de los decretos delegados. La comisión es bicameral, es una sola, tanto para una sola y es la misma, tanto para el decreto delegado, tanto para el decreto de urgencia. Muchas gracias. Amiguitos, ¿alguna urgencia? No, ya estaría, me parece.
Bien, entonces, recuerden de dónde surge. 99, inciso 1, 2 y 3, los autónomos, los ejecutivos y los DNU. Y artículo 76, porque viene de la parte de las potestades, la Constitución encara como una potestad del Congreso que puede emitir normas que vayan una cesión de competencia por un tiempo que vaya al Poder Ejecutivo. Por eso está en la parte de la cuestión orgánica del Poder Legislativo en la Constitución, en el artículo 76. Y también hay que estudiar la ley 26.122, ¿ok? Perfecto. Bueno, ¿quieren que mañana tengamos clase? Así vemos mañana contratos. Sí, te iba a preguntar hoy si Bueno, dale. Sí, Sí, sí. vamos a hacer eso, así no les cae. Sí, sí, así podemos terminar antes, capaz, y no tenemos todos juntos cerca del parcial, ¿no? Sí, dale. Y vamos a invertir. Por ahí el lunes lo que hacemos es un laburito práctico, que les va a servir probablemente para el parcial. Perfecto. Bueno, ok, les mando un abrazo a todos. Un abrazo, nos vemos Bueno, mañana. gracias. Chao, chao.